¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a profundizar en una doctrina que muchas personas pueden llegar a cuestionar por el hecho de que de manera natural, dado que sufren traiciones de distintas personas, y debemos de decirlo así, también de muchas instituciones que en el nombre de Dios han lucrado y han hecho daño. Esa es la palabra, han hecho daño a la sociedad. Muchas personas dudan del favor de Dios. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos una seguridad de que si creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros vamos a ser salvos. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar en esta hora. Vamos a hablar de la doctrina de la seguridad en la salvación que encontramos en Jesucristo. Esa seguridad en la salvación que el Señor nos da es algo maravilloso porque nosotros no estamos confiando, todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no tiene su esperanza puesta en lo que le dijo un pastor, no tiene su esperanza puesta en lo que le dijo alguna persona, no tiene su esperanza puesta en lo que le haya dicho un ángel, no, sino que nosotros tenemos puesta nuestra esperanza y tenemos esa seguridad tal porque está aquí en la Biblia, que es la palabra de Dios, y en estas benditas promesas es donde está nuestra salvación. Y fíjense una cosa, esto es algo que es maravilloso porque nosotros, queridos amigos, cuando tenemos esa confianza plena en que Dios es quien ha escrito la palabra de Dios, nosotros no vamos de ninguna manera a dudar de lo que vaya a decir alguna otra persona. No tenemos por qué hacerlo porque, ¿saben una cosa? La Biblia ha pasado por tantas cosas. Han habido tantas personas que han tratado de destruirla que no lo han logrado. La palabra de Dios permanece para siempre. Y es por eso, en muchas ocasiones yo les he mencionado, cuando nosotros dudamos o ponemos en duda alguno de los pasajes de la Escritura, sobre todo los relacionados a la creación, si nosotros dudamos de lo que dicen esos pasajes, entonces, ¿qué seguridad vamos a tener de que realmente estas promesas benditas de la salvación son ciertas? Por eso nuestra plena confianza debe de estar en que la Biblia es la palabra de Dios y no se equivoca. Y vamos a comenzar, si nosotros vamos al libro de los Hebreos en su capítulo número 6, versículos 17 y 18, vamos a encontrar un texto maravilloso que nos da precisamente esa seguridad. Podemos encontrar la seguridad de que nuestra salvación está en Jesucristo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, voy a leer también el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Fíjense una cosa, aquí el libro de los Hebreos comienza diciéndonos, hey, a los herederos de la promesa. Ciertamente, este libro de los Hebreos está dirigido a judíos. Y eso debemos también de considerarlo cuando leemos la escritura. Bueno, ¿a quién estaba dirigido? ¿Quién era el autor? De los Hebreos no se sabe quién fue el autor, pero sí sabemos a quién va dirigido. Y es a un pueblo que conoce, a un pueblo que estaba esperando la promesa. Entonces por eso se dirige de esta manera. Eh, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios menta, tengamos un fortísimo consuelo. Es decir, Dios está poniendo y confirmando lo que Él va a hacer.
y el hecho de que haya enviado a su Hijo Jesucristo para que fuera entregado por nosotros y haya muerto y haya resucitado, ahí es donde nosotros tenemos esa esperanza, en que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años es un sacrificio que es suficiente. Y Dios no se va a arrepentir porque precisamente dice en las cuales, estoy leyendo el versículo 18, en las cuales es imposible que Dios mienta. Esa es una seguridad que tenemos de que Dios no va a mentir. Cuando hay una promesa de parte de un hombre, siempre vamos a reservarnos el asunto de que ¿realmente me estará diciendo la verdad? ¿Podré confiar al 100%? Y muchas ocasiones si ponemos nuestra confianza, se le llama poner la confianza ciega. Y resulta ser que somos traicionados. ¿Pero por qué somos traicionados? Por la naturaleza de pecado que todos tenemos. Y precisamente porque hay pecado en la humanidad y por amor a nosotros es que Jesucristo vino. Y al poner de nueva cuenta, como veníamos diciendo, nuestra seguridad en estas promesas, tenemos esa seguridad. Fíjense una cosa, no es la salvación basada en lo que yo voy a sentir, porque nuestros sentimientos cambian. No lo podemos basar en eso, sino que efectivamente nosotros tenemos nuestra salvación y esperanza en Jesucristo. Ahora, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo y confiamos en eso, tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación. Y podemos nosotros ir un poco más adelante, está la epístola, la primera epístola del apóstol Juan, y vamos a leer el capítulo número 5, versículo número 13. Dice de la siguiente manera: estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Él está ciertamente escribiendo, pero algo que les deja claro a los que iban a recibir esa carta, esa epístola, es que esto se los está escribiendo para que creamos. Y toda la escritura en realidad está escrita para que nosotros creamos. La Biblia, tenemos que recordar, es que es esa manifestación de parte de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de la Biblia. No hay otra manera. Si alguien viene y nos dice, no, mira, es que este es el libro que es el correcto de parte de Dios. No, por favor. Porque ya hemos hablado acerca de la infalibilidad de la Biblia, de cómo sabemos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios, cómo ha sido preservada a lo largo de los años, cómo ha sido atacada, pero sobre todas las cosas, cómo se ha cumplido todas las cosas que ahí están escritas. Y se van a cumplir las cosas que aún no se han cumplido y que la Biblia misma no los dice. Y fíjense una cosa, nosotros no estamos basando nuestra salvación, nuestra esperanza en un espero, en un quizá, en un tal vez. Si yo muero, si yo muero en este momento, o muero el día de mañana, yo voy a ir al cielo. Tengo esa seguridad porque yo he creído que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Y tú, querido amigo, te hago esa misma pregunta. Si tú mueres en este momento, el día de mañana, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Cuando hago esta pregunta en una plática, generalmente la respuesta es, bueno, yo espero, yo creo, porque no hay una seguridad. Pero para todos aquellos que, repito, hemos aceptado a Jesucristo, tenemos la seguridad de que es al reino de los cielos. Yo sé que voy a ir al reino de los cielos con mi Señor y Salvador. Y esto que hemos obtenido por gracia, por un regalo, porque no nos lo merecíamos, esto que costó la sangre de Jesucristo, nosotros debemos de preservarlo en la fe. Así que nosotros debemos de seguir en esa fe hasta el día que el Señor Jesucristo
venga por nosotros o que seamos llamados antes a su presencia. Vaya, ser llamado a su presencia significa morir. Es una forma de expresión entre cristianos. Fue llamado a su presencia, significa prácticamente morir, pero bueno, porque al final de cuentas va con el Señor un cristiano. Y quiero que me acompañe, hablando de preservar en la fe, quiero que me acompañe a leer 2 Timoteo, capítulo número 1, versículo número 12. Bien, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé de quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No me avergüenzo. Son palabras que el apóstol Pablo mencionaba con la finalidad, y no nada más se las dice a Timoteo, sino las vuelve a repetir en otra epístola, Pablo. Y no debemos de avergonzarnos de que somos cristianos. Porque saben una cosa, no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. No debemos avergonzarnos de ser hijos de Dios. Y por muchas situaciones difíciles que pasemos en nuestra vida, por muchas burlas, por muchas tal vez ataques que recibamos, no sé cuál sea tu situación en donde tú vives, pero sin importar cuál sea la situación difícil por la cual tú puedas estar pasando, no tienes que avergonzarte y siempre seguir adelante diciendo, yo soy cristiano, yo soy de Jesucristo. Fíjense una cosa, dentro de estas promesas, hay algo que es maravilloso. El mismo texto, ya después con Pablo, ¿y por qué mencionamos ya después con Pablo de esta manera? Porque Pablo es un apóstol que se integra ya después de que pasó toda la crucifixión del Señor Jesucristo, que vino el Pentecostés, nos lo va narrando el libro de los Hechos. ¿Cuándo se integra Pablo? Pero en los primeros momentos de la iglesia, ahí no estuvo Pablo. Pero es maravilloso porque lo que expresa Pablo, y quiero que me acompañen a leer Romanos capítulo número 8, versículo 32 al 39, es algo extraordinario porque no siendo él una persona que vivió los hechos en vivo, podríamos decirlo, no estuvo ahí. Bueno, la escritura no nos lo revela. Entonces por eso podemos decir que él no estuvo ahí en la crucifixión. Pero ¿saben una cosa? Ya después de que aceptó a Jesucristo, que tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor, entonces ahora él vivía esos hechos. Y es por eso que, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente, Romanos 8, 32 al 39. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso porque aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, oigan, Dios dijo, ahí está mi hijo. Ahí está mi hijo para que vaya y muera por cada una de las personas. Porque quiero que procedan al arrepentimiento, porque quiero que tengan vida eterna, porque no quiero que sufran.
Y más adelante dice, ¿qué, qué va a separarnos? Nos está diciendo el apóstol Pablo, oigan, no hay algo que pueda separarnos, pero algo que sí puede separarnos es que nosotros dejemos de buscar a Dios y lejos de cuidar nuestra salvación, volvamos a las cosas que hacíamos antes. Ya habíamos hablado anteriormente de que cuando hay viene Jesucristo a nuestra vida, debe de haber un cambio. Y hay un cambio. Antes éramos de una manera y ahora somos de otra manera. Hay un antes y después de Cristo. Pero si nosotros, ya siendo de Jesucristo, decidimos volver a pecar, es decir, volver a tener gusto por el pecado, porque al final de cuentas no vamos a dejar de pecar sino hasta que estemos en la presencia del Señor. Siempre vamos a tener esa tendencia al pecado. De pronto podemos decir, mentí. Señor, por favor, perdona. Oh, tuve este mal pensamiento. Pero esa mentira no debe ser una constante en nuestra vida y que busquemos cómo mentir. Esos malos pensamientos no deben de ser algo que en todo tiempo lo tengamos y que después, ay, sí, sí, perdón, 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 y a los 2 minutos volvemos a tener un mal pensamiento. No. Esos deben de ser, los pecados que cometamos deben de ser cosas aisladas. Pero si ya nosotros hacemos una forma de vida en pecar, pues entonces ya no estamos buscando agradar a Dios, sino que nos estamos alejando. Y ahí es cuando vamos a alejarnos de Dios. No debemos de entender de ninguna manera por este versículo que por el hecho de que dice, no hay ninguna otra cosa creada que podrá separarnos del amor de Dios, ya la salvación no se pierde, sino que somos siempre salvos. No. No, porque la escritura, y no es el propósito el tratar eso ahorita, pero la escritura es clara. Al que venciere, en Apocalipsis lo repite constantemente, al que venciere. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, cuidemos nuestra salvación. Tenemos una seguridad enorme. Enorme tenemos esa seguridad. Pero debemos de cuidarla. Y si nuestra vida está más orientada al hacer el pecado, debemos de ser honestos nosotros y no engañarnos diciendo, sí, 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 soy salvo, pero es que soy débil. No. En nosotros debe de estar una constante búsqueda de Dios. Y si efectivamente tenemos algún pecado con el cual nosotros estamos luchando, las luchas se ganan peleando. Y la pelea va a ser en oración, en la búsqueda de Dios. Una pelea no se gana sentado, sin hacer nada, engañándonos a nosotros mismos. Así que cuidemos nuestra salvación. Y vaya, vemos que los textos que estamos mencionando son los textos que nos dan seguridad. Seguridad de que nuestra salvación es real y que efectivamente somos hijos de Dios. Ahora, las escrituras son muy especiales porque nos dan esa certeza de la fe, nos dan esa certeza del entendimiento y de la esperanza de la salvación. Quiero que por favor vayamos al libro de los Hebreos en su capítulo número 10, versículo 22. Y dice de esta manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense una cosa, aquí el autor de los Hebreos les estaba haciendo referencia ciertamente a lo que hacía el sacerdote. El sacerdote, antes de ofrecer un sacrificio, tenía que purificarse, tenía que lavarse a profundidad, en fin. Y por eso es que les habla de esta manera: en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No quiere decir, también vale la pena aclarar esto,
Por el hecho de lavar los cuerpos con agua pura, no quiere decir que al bautizarse uno en agua, ya uno va a recibir el perdón de todos sus pecados. No. El bautizarse en agua es solamente un testimonio público. Es el decir, yo soy de Cristo, yo quiero agradar a Jesucristo. No quiere decir en el momento en el que una persona es sumergida en el agua, que entra un pecador y sale una persona nueva. No, es solamente un testimonio público de que uno está rindiéndose a Jesucristo. Hecha esta aclaración, esa es bueno, leímos este libro, este texto de los Hebreos, porque esa es una certeza de la fe. Debemos acercarnos con certidumbre de fe. Ahora, vamos a leer el correspondiente a esa certeza de entendimiento que tenemos. Colosenses 2:2. Dice de la siguiente manera: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a fin de conocer el misterio, pero tiene que llevar, vaya, tenemos que seguir para que en aquel día nosotros vamos a tener ese pleno entendimiento de todas las cosas. Hay muchas cosas, queridos amigos, que hasta este momento no son claras para nosotros. Pero una cosa que sí es perfectamente clara y que no debe de quedar duda es nuestra salvación. En nuestra salvación hay una seguridad plena, 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 plena. Ahora, tenemos también la certeza de la esperanza. Y vayamos de nueva cuenta al libro de los Hebreos en su capítulo número 6, versículo número 11. Que dice de la siguiente manera: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Y voy a leer el versículo 12, vale mucho la pena, a fin de que no os hagáis perezosos, sin imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros debemos de continuar hasta el fin. Por eso dice, con la misma solicitud, con plena certeza de la esperanza. Llega un momento, tal vez te ha pasado, tal vez estás pasando por una situación así, en la que podemos llegar a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Tal vez nos encontramos con muchos problemas, ya estamos desesperados. Pero ¿saben una cosa? Así como prometió salvarnos, así prometió ayudarnos. Y si nosotros nos acercamos con esa seguridad, Él va a dar la respuesta y debemos de sujetarnos a la respuesta que Él nos dé. Tal vez la respuesta que nos da no es la que más nos agrada. Pero si nosotros seguimos adelante y decimos, está bien, no me agrada, pero la acepto, vamos a encontrar una bendición grande de parte de Dios. Así que nosotros debemos de seguir adelante, sabiendo que la promesa de parte de Dios en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a otras muchas cosas es algo que no va a cambiar. Y como hemos visto, tenemos esta seguridad, pero porque la misma Biblia nos lo está revelando. En ningún momento he dicho, bueno, es que miren, el pastor tal dice esto. No, es la misma palabra de Dios la que nos da la seguridad de la salvación. Y esto es algo maravilloso. Nosotros debemos de ayudar a otros a que ellos también tengan esa seguridad de su salvación. Fíjense, dice el primera epístola de Juan, capítulo número 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. Hablábamos de que nos encontramos tal vez atribulados, tal vez con problemas. Pero esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Debemos de creer con todo nuestro corazón todo lo que dice la Biblia. Para poder creer, no basta nada más el escuchar, el ver un tema como este, o ver todos los días videos en YouTube con relación a Dios. No. Tenemos que cada uno de nosotros leer la palabra de Dios. Es cierto, son de mucha bendición videos como estos. Sí, son de mucha bendición. Pero es de mucho más bendición cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y la leemos y la entendemos. Se llama esto escudriñar. Es decir, que nosotros comenzamos a adentrar hasta lo profundo de la palabra de Dios. Hay cosas que nos quedan con alguna duda, pidamos sabiduría a Dios. Recuerden lo que leíamos del apóstol Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él no va a decir a ti no, a ti sí, no. Él nos va a dar la sabiduría a todos. Pero debemos de hacer ese trabajo y además orar. Vale la pena, vale mucho la pena el leer la Biblia, porque de esa manera nosotros vamos a fortalecer nuestra fe y cuando más la leamos, más seguridad en nuestra salvación vamos a tener. Así que hoy hablamos, queridos amigos, de esa seguridad que tenemos en la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo. Y esto es una doctrina porque nosotros debemos de tenerla siempre presente, que tenemos una seguridad plena de que seremos salvos y que Jesucristo viene pronto. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos aquellos que están compartiendo estos videos, que nos siguen, que nos mandan sus preguntas, sus comentarios. Les agradecemos mucho. Todo lo hacemos para la gloria del Señor. Y bueno, si ustedes también sigan compartiendo, eso es maravilloso para nosotros. Recuerden, si ustedes quieren recibir un devocional diario, ¿qué es un devocional? En alguna ocasión alguien me preguntaba. Un devocional es basado precisamente en un versículo de la Escritura, es una reflexión que podemos aplicarla a nuestra vida. Aquí en la página de Facebook hay un link en el cual ustedes pueden suscribirse para recibir este devocional diario. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.